El tema del día de hoy es cuando no se quiere dejar la condición de este mundo, cuando no se quiere dejar la condición que el mundo ofrece o aquella condición en donde la gente se desenvuelve en el mundo. El mundo, y usted lo conoce muy bien porque creo que está al día de todas las noticias, actualizado, el mundo está en una grave crisis. Creo que no podemos esconder ese hecho y creo que de ahí nos agarramos para poder también llegar con el mensaje. Un hecho que no lo podemos negar es que el mundo está en crisis y enfrenta en los actuales momentos también un acontecimiento que ha convulsionado y se llama coronavirus, y tal vez ya suena a estribillo, muletilla, pero es lo que ocurre en la actualidad, no ha pasado, sigue tan latente y tal vez yo creo que con nuevas tendencias de cautizar un poco más el mundo, a pesar de que no ha terminado todavía el 2020, sigue latente y según algunos entendidos ya le han dado el carácter de endémica, lo cual significaría, amados hermanos, que en la población mundial estará llamada a convivir con este virus, a convivir así como usted convive con la gripe, con la influenza, con el dengue, con el cólera, etcétera, etcétera. La gente tiene que comprender la condición en la cual se encuentra el mundo en estos momentos. Y esto también ha contribuido a dejar secuelas en todo el mundo de manera económica, de manera tal que esto se suma a lo ya existente, a una decadencia moral, política y social. O sea, sobre los problemas que ya tenía el mundo, viene uno nuevo que en el 2020 marcó y puso un punto de quiebre en la historia de los seres humanos. Y usted podrá dar fe, pasando los años, que la gente no va a dejar de hablar de este año 2020 por todo lo que ha dejado. ¿Cuál es el factor común? Ya que en las matemáticas se utiliza esta expresión aritmética cuando hay varias cosas al frente y tienen algo que es común, llamado el factor común, dentro de las crisis que acabé de nombrar. Y creo que es fácil saber cuál será el factor común en la decadencia social, política, moral e incluso en lo que actualmente estamos viviendo, y sería el ser humano, el hombre. El hombre se convierte en el factor común, el ser humano, y es algo extraño, ya que el hombre que Dios puso en esta tierra es el ser más inteligente. El hombre, Dios lo creó a imagen y semejanza y le dio capacidad, le dio inteligencia, le dio raciocinio, y es lo raro y lo extraño de que sea el hombre el factor común de todos los problemas, pero así es como tú y yo lo tenemos que recibir el día de hoy como una mala noticia. El ser más inteligente sobre el planeta y no es capaz de vivir quieta y reposadamente, de vivir ordenadamente, no es capaz el hombre, y eso es bastante extraño. ¿Cómo explicar eso? La única explicación correcta es que algo anda seriamente mal en el ser humano. Algo anda muy mal. Usted se puede preguntar qué anda de mal en usted, qué anda de mal en su vecino, qué anda de mal en un ser querido, qué anda de mal en la sociedad. Y creo yo que respuestas van a sobrar el día de hoy. Quizá no nos gusta enfrentar esa realidad, pero es muy cierta. El hombre es causante de todos los problemas que vemos a nuestro alrededor. La palabra ofrece observaciones bastante crudas de la condición humana y en el versículo 1 el apóstol Pablo lo expresa de una manera bastante clara y directa. El ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente. El ser humano, hombre y mujer, sin Cristo está muerto espiritualmente. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se manifiesta esta condición espiritual en la sociedad? Las respuestas están todos los días en las noticias. Pérdida de valores, violencia, drogadicción, prostitución, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vemos hoy en día.
Y de acuerdo al contexto leído inicialmente, el apóstol Pablo va a mencionar algunos aspectos de consideración. A pesar de que esta palabra ya tiene aproximadamente 20 siglos, no deja de ser hoy información relevante y que cabe resaltar para la generación del día de hoy, para esta sociedad en general, porque la palabra de Dios no ha pasado de moda, la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso veamos a continuación, cuando el ser humano no quiere dejar la condición de este mundo. Y eso nos lleva a una pregunta muy corta: ¿por qué? ¿Por qué el hombre y la mujer, por qué el ser humano no quiere dejar la condición de este mundo? Por las siguientes razones. Primero, porque están caminando bajo el estándar del mundo. Están caminando bajo el estándar del mundo. Veamos el versículo 2. Efesios 2:2 dice lo siguiente: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo quiero que usted vaya resaltando en esta mañana estos versículos que son de mucho interés para conocer grandes riquezas espirituales. Y dice la última parte de este versículo que acabamos de leer: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice ahí bien claro, en los hijos de ¿quién? O sea, en los que están sin Cristo, los que están en el mundo, los que están fuera del cuerpo de Cristo. Y ahí lo dice la Biblia. El apóstol Pablo está escribiendo a un grupo de hijos de Dios que vivían en la ciudad de Éfeso. Muy probable esta escena, cristianos frente a esta exposición de una palabra que sigue tan latente como en el tiempo del apóstol Pablo. Habían sido creyentes aquellos oyentes ya por muchos años. Eran hijos de Dios, hermanos en Cristo. Antes fueron idólatras. Antes de venir a Cristo Jesús eran idólatras, practicaban la magia negra, vivían en muchos pecados sexuales. Sus prácticas eran esas. ¿Y por qué lo hacían? Usted se puede preguntar por qué lo hacían. Bueno, la palabra lo explica claramente en el versículo 2, porque seguían la corriente de este mundo. ¿Por qué practicaban eso? ¿Por qué andaban en adulterio, en fornicación? ¿Por qué andaban en magia? ¿Por qué andaban en ocultismo? ¿Por qué andaban en todas estas cosas? Porque seguían la corriente de este mundo. ¿Y qué significa esto? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de seguir la corriente de este mundo? En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el ser humano no es libre. El ser humano no está libre. Confundimos la libertad y creemos que libre es todo aquel que está fuera de una cárcel, de una estructura física. Pablo no se estaba refiriendo a eso. Pablo se estaba refiriendo a todos aquellos que en la sociedad no eran libres. Libres espiritualmente no lo eran. Y es importante aclararlo. La libertad no tiene que ver, espiritualmente hablando, con estar fuera de cuatro paredes. Esa gente estaba en el mundo y tenía libertad para trasladarse a cualquier punto geográfico, para movilizarse a la hora que ellos hubiesen querido. Y sin embargo nos hace ver de que el ser humano no está libre, porque el ser humano no escoge por sí mismo las cosas que va a hacer, y usted ya lo va a ir conociendo. Es parte de una sociedad. Toda persona que viene a este mundo, le guste o no, es parte de una sociedad. Hoy en día hablamos de aldeas globalizadas. Hoy en día hablamos de un globo terráqueo que está conectado entre sí. Tanto así que la información y la tecnología ha llevado a que el mundo esté conectado. Lo que pasa en China se conoce en segundos. Lo que pasa en Ecuador se conoce en segundos en cualquier otra parte del mundo. Estamos al día de todo lo que ocurre, buenas y malas noticias. Y eso es lo que nos hace ver que en aquella época esta gente, dice, no actuaba por sí mismo las cosas que tenía que hacer. Es parte de una sociedad en la cual todos siguen la corriente de este mundo, en su forma de pensar,
en los valores, en sus acciones, en la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos ver como, por ejemplo, hoy en día cómo se viste la gente. Si algo sale en Europa, en América muy pronto ya también lo estarán haciendo. Si algo nace en Norteamérica, muy pronto Sudamérica también lo estará haciendo. Por ejemplo, hoy está de moda una marca de teléfono, hoy está de moda una marca de ropa, hoy está de moda un estilo de corte de cabello, hoy está de moda muchas cosas. Y la gente es presa de esa corriente de mundo. Y es ahí donde lo que se hace con el tiempo libre es parte de una prisión que hoy en día el mundo, sin darse cuenta, está inmerso. En tal sentido, hay una anécdota que sería bueno también ponerla a colación en esta mañana. Resulta que había una conferencia en una institución de educación y aquel que lideraba, aquel orientador experto, afirmó que la virginidad ya no está de moda. Por ejemplo, que el matrimonio ya no está de moda, que la fidelidad ya no está de moda, que el sexo con una persona del sexo opuesto ya no está de moda. Hay otras cosas que comenzar a experimentar. Y vamos a encontrar un sinnúmero de este tipo de expresiones que pueden a las personas hacerlas razonar en este día. Y usted se preguntará, ¿quién controla toda esa información? ¿Quién controla todo ese comportamiento? ¿Quién lo está haciendo? Y aquí sin duda la palabra de Dios nos deja una respuesta clara y es Satanás. Satanás marca la corriente del mundo. Satanás es la que está de alguna manera como esta fuerza enemiga imprimiendo nuevos valores. Está sacando nuevos estereotipos, está sacando nuevos modelos de cómo debe de ser la familia, de cómo debe de ser el hombre, tanto así que hoy en día muchos padres están confundidos. El hijo nació neutro, ¿qué es neutro? Y cosas como estas son las que nos ponen a pensar en los actuales momentos. Y esto por dos razones. Primero, según lo que vemos en el versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. La corriente del mundo se marca conforme lo establece el príncipe de la potestad del aire. En el idioma original, la palabra príncipe significa gobernador, significa líder. Y el mismo Señor Jesucristo utilizó este término para referirse a Satanás. Por ejemplo, Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Palabras del Señor Jesucristo. Y después de esa pausa dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A quién se refiere el Señor con este adjetivo de príncipe? A Satanás. El príncipe, Satanás es el príncipe de este mundo y eso significa que él tiene y ejerce autoridad sobre este mundo y sobre los ciudadanos de este mundo que no tienen a Cristo. Pero el apóstol Pablo dice algo mucho más e impacta con sus palabras cuando dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y bien lo dice ahí cuando usted lo lee en el versículo 2. No solo dice que es el príncipe de este mundo, sino que habla de que es el príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, él no solo tiene autoridad en este mundo, como usted lo puede conocer, tal vez como planeta, si es que lo quiere comparar como tierra o como una sociedad mundial. No solo tiene autoridad sobre ellos, sino también en las esferas espirituales. En otras palabras, Satanás tiene poder. Tiene poder. La segunda razón por la cual podemos darnos cuenta de quién marca la corriente de este mundo en este punto es que, según el versículo 2, se habla también que está conforme al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es la palabra de Dios que nos alerta. Es la palabra de Dios que nos orienta en esta mañana cuando se nos dice en la última parte del versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y subraya esa parte, amado hermano. A usted no le debe de preocupar, porque si usted está con Cristo, sobre usted opera el Espíritu Santo y no opera Satanás. Algunos se burlan de la existencia de Satanás. Algunos dicen que estos son ahora el nuevo término, ¿no? Fake news. No son falsas noticias, amados hermanos, es real. Satanás existe.
Es muy real. ¿Cómo no se le puede ver? Muchos se ríen de los que afirman su existencia. Muchos dicen, bueno, tú eres fanático, estás viendo cosas donde no hay. Pero es interesante que la palabra que se usa aquí es la misma palabra que se usa cuando se refiere al Espíritu Santo, opera. Cuando se habla de que el Espíritu Santo opera, es el mismo término que se está utilizando en este versículo cuando se habla de Satanás, del príncipe de este mundo, que opera en los hijos de desobediencia. Ambos son seres espirituales y son tan reales el uno como el otro, pero aquí hay una gran diferencia, y lo decía hace un momento. Mientras el Espíritu Santo opera sobre ti y sobre mí como hijos de Dios, el espíritu de Satanás opera sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Pregúntate en esta mañana, ¿quién está operando sobre tu vida? ¿Quién opera sobre ti? ¿Quién opera sobre usted, amado hermano? A ver, no lo escuché. ¿Quién opera sobre usted? Cristo opera sobre usted. Ay, ahora sí ya me quedé más tranquilo. Pensé que había entrado a otra iglesia. Cristo opera sobre sus hijos. Y si usted es hijo de Dios, Cristo opera sobre usted. Así de sencillo. Amén. El verbo opera en el griego es energeo. Así es el término que se utiliza, el cual usted está leyendo hoy. ¿Qué significa? Obra eficazmente para lograr lo que desea. Tanto el Espíritu Santo obra eficazmente para alcanzar lo que Él desea en su vida, como Satanás opera sobre sus hijos eficazmente para alcanzar lo que Él desea. Interesante, interesante. Por eso le preguntaba, ¿quién opera sobre usted? Si sobre usted opera el Espíritu Santo, en su vida hay amor. A ver, dígalo conmigo, en mi vida hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre y hay templanza. ¡Wow! Todo lo que hay sobre los hijos de Dios. Amén. Pero si en usted no opera el Espíritu Santo, sino que en esas personas donde opera Satanás, ¿qué va a haber? Odio, resentimiento, fornicación, adulterio, violencia, homicidio. Bueno, todo lo que usted ya sabe que es, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Esos son los frutos de la carne. Entonces, amados hermanos, usted hoy, como dijo el Señor Jesús, por sus frutos lo conoceréis. Usted tiene que saber quién opera en usted. Y si en usted opera el Espíritu Santo, gloria a Dios. Eso significa, opera, obra eficazmente para lograr lo que Él desea. Y el verbo que Pablo usa, por ejemplo, podemos ver Efesios capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. En el mismo libro de Efesios, la cual operó, dice ahí, es el mismo término, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí se refiere al poder de Dios, a la obra eficaz para lograr el propósito que Él deseaba. Como referencia, aquí vemos el poder que Dios utilizó para resucitar a Cristo. Podemos ver otra vez el término en Filipenses, cuando Dios obra en sus hijos para lograr sus propósitos. Filipenses 2:13 como referencia. Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí también vemos al Espíritu Santo operando y pone en usted el querer como el hacer. Usted está el día de hoy acá, no por otra razón, sino que el Espíritu Santo puso en usted el venir acá. Asimismo vemos entonces produce y hacer. Y en otra parte vemos en Colosenses 1:29, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahí hablamos de actuar. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo opera, y opera de acuerdo a todo esto. Paralelamente, Satanás opera sobre los hijos de Él, sobre los hijos de desobediencia. Y opera porque también va a poner en ellos un querer como el hacer, pero hacer todo lo contrario a Dios. Actúa de una manera contraria a lo que Dios espera en la vida del ser humano. Así Satanás obra en los incrédulos. Es terrible, amados hermanos. Es terrible cómo vemos este comportamiento en la gente, y es provocado por el espíritu de Satanás que opera en ellos. Es por eso que ellos siguen la corriente de este mundo. La gente que no es de Dios
La gente que no es de Dios no busca las cosas de Dios. La gente que no es de Dios busca las cosas del mundo, las corrientes del mundo y todo lo que el mundo le puede ofrecer. Y en esta condición espiritual, esto lleva a todas las crisis que tenemos hoy en día. Porque hay decadencia social, porque hay decadencia moral, porque hay decadencia política, porque hay una decadencia económica, porque hay una decadencia natural. Es por la obra del hombre, así de sencillo. Y el hombre quiere buscar culpable y siempre le quiere echar la culpa a Dios. Y no es así. Todo esto es producto del comportamiento desobediente del hombre desde el jardín del Edén hasta la fecha y hasta cuando Dios así lo haya determinado. Esto que hemos visto en primer momento, caminando bajo esta corriente del mundo, no es otra cosa que dentro de un análisis que se conoce a nivel empresarial como el análisis o diagnóstico externo, o algunos le llaman el FODA. Es una externalidad, esta es una amenaza. Lo que pasa en el mundo es una amenaza, pero vamos a ver ahora lo que pasa al interior como debilidad en el hombre. Y aquí podemos ver en segunda instancia cuando esta gente está concibiendo sus anhelos en la carne. Por un lado está Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, que es el que marca la corriente de este mundo. Ahí está él como amenaza. Pero ahora vamos a ver la otra parte, vamos a ver la parte interna, la debilidad del hombre cuando es concibiendo sus anhelos en la carne. Versículo 3 en la primera parte de Efesios 2 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahí está clarito. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En esta primera parte podemos ver que la gente no deja la condición de este mundo, primero porque camina tras la corriente del mundo, pero segundo porque concibe sus anhelos en la carne. Y lo que hemos leído nos permite observar cómo vivíamos en otro tiempo. Pablo les recordaba a sus hermanos cómo eran antes sin Cristo, y ahí les dice: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esta segunda parte del problema humano, del factor común que encontramos en los problemas hoy en día representados en las diferentes áreas de la humanidad, ahora es un problema interno. Ahora hablamos ya internamente, no de lo externo, sino de lo que ocurre dentro del hombre, los deseos de nuestra carne. Y es menester mirar dos cosas. La palabra deseo o apetito significa un deseo muy fuerte, pasión. Lo que la gente siente, pasión por lo que hace en la carne. Y aquí también encontramos un pronombre, según el versículo que leímos, que habla de nuestra carne, y esto individualiza esta postura a la cual el Señor está hablando. ¿Qué es la carne? Y no me refiero a la que usted compra en el supermercado, ¿no? ¿Qué es la carne? Y alguien por ahí dice, bueno, hay carne de ovina, hay carne porcina, no, esa carne no. ¿Qué es la carne según la Biblia? Dice, es una tendencia de nosotros que nos lleva hacia el pecado. Tendencia en nosotros que nos lleva hacia el pecado, hacia todo lo que Dios no quiere. Eso es carne. Los deseos de la carne. Vemos la pasión que hay por hacer todo lo contrario a lo que Dios no nos manda hacer. ¿Qué Dios no nos manda hacer? Usted lo sabe. Si usted es un esposo, ¿qué Dios no le manda hacer? A ser adúltero. Si usted es un hijo, ¿qué le manda hacer Dios? A honrar a sus padres. Satanás le dice, no los honres, desobedécelo. Si usted es un trabajador, ¿qué Dios le manda hacer? Trabaja para el ojo que no ves, no para el que ve. Sea un buen empleado, ser un excelente. Hacemos lo contrario. Uy, ¿quién me va a ver la cara? Yo trabajo 8 horas, a mí nadie me puede quitar mis derechos, y comenzamos a hacer tantas cosas que es extraña en realidad. La gente en la carne hace todo lo contrario a lo que Dios manda. Dios, a través de Jesucristo, un día expresó lo siguiente sobre su Hijo. Dice, pon la segunda milla. Si alguien te pide andar una milla, ve 2. ¿Por qué? Porque la primera milla, en el contexto en donde los judíos estaban bajo el imperio romano, por ley, todo judío que veía un romano
tenía que quitarle su carga y llevarle una milla. Eso decía la ley en ese contexto. El Señor Jesús le decía, no andes una milla, anda dos. Pero en el tiempo actual el hombre hace todo lo contrario. A mí que me van a estar viendo la cara, a mí que me van a estar quitando esto, a mí nadie me puede obligar. Yo soy, como dicen algunos, yo soy manso, pero no soy otra cosa. Y comenzamos a escuchar tantas cosas, amados hermanos, contrario a lo que Dios nos manda. Pero hoy el Señor quiere que tú y yo veamos lo que es la carne. Y la carne es esa tendencia a hacer todo lo que Dios no nos manda hacer. En otras palabras, es lo más natural. Esa naturaleza pecaminosa en nosotros es muy fuerte. Produce tremendos deseos carnales, vicios, sexo y todo tipo de ociosidad. Eso es la carne en su expresión. Y eso explica todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y pudiéramos decirlo también de la siguiente manera. Cuando contábamos aquella anécdota y la gente dice que ya no está de moda la virginidad, y podemos traer serias preguntas en esta mañana. No importa la virginidad. Mucha gente comienza a pensar así. No importa la virginidad. No le importará al varón cuando se case. No le importará a la mujer cuando se case. No les importará a los hijos cuando pregunten. No les importará a los padres cuando enseñen a sus hijos. No importará el matrimonio porque el matrimonio ya pasó. No importará con quién te cases porque eso ya no está de moda. Etcétera, etcétera, amados hermanos. Comenzarán a salir este tipo de interrogantes cuando todo lo queremos hacer en la carne. Y la carne no es otra cosa que la tendencia que lleva a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos manda. El problema con los deseos carnales es que muchas veces, amados hermanos, producen muchas dificultades, familias rotas, enemistades, hijos abandonados, la pobreza, el suicidio. Amados hermanos, jóvenes de 18 años que se quitan la vida. Usted se ha puesto a pensar, hijos abandonados, hijos torturados, padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos. El problema de todo lo que vemos a nuestro alrededor es el hombre que actúa en la carne haciendo lo contrario a lo que Dios ha establecido. Muchas veces creemos que todo a nuestro alrededor está bien. Es que ahora la tecnología ha avanzado. Es que ahora el desarrollo científico y tecnológico, ¿y de qué sirve todo eso? Si el hombre cada vez se hunde y se hunde más en decadencia moral y espiritual. En otras palabras, amados hermanos, es la satisfacción libre de los deseos carnales los que causan tantos problemas en este mundo. Y es porque viven alejados de Dios. Veamos qué dice Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Y dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es posible agradar a Dios viviendo en la carne. Y debemos notar, amados hermanos, que el apóstol Pablo también habla de deseos intelectuales, no solamente de la parte que tiene que ver con la carne, con el sexo, con los ocios, con tantas otras cosas más. Y estos incluyen el orgullo, vanidad, autosuficiencia, egoísmo, ambición, la incredulidad. Y son frutos de la carne, como decíamos hace un momento. Todo esto se desencadena por los frutos de la carne. La gente que vive en la carne, estos deseos no se someten a Dios. No se someten a Dios. El mundo los incentiva. Y ahí están los problemas. El mundo incentiva el divorcio. El mundo incentiva la fornicación. El mundo incentiva la drogadicción, la prostitución. El mundo incentiva todo lo que tiene que ver con decadencia, todo lo opuesto a lo que Dios anhela para la vida de sus hijos. Todo esto causa mucho problema. Viéndolo de esta manera, amados hermanos, la envidia en el trabajo es actuar en la carne. Los celos
en las relaciones, celos enfermizos, celos de cualquier tipo, eso es producto de la carne. Resentimientos en la familia, eso es producto de la carne. Resentimiento entre amigos y hermanos, eso es producto de la carne. Y usted debería preguntarse en esta mañana, ¿está bajo el dominio de los deseos de la carne? ¿Está bajo el dominio del deseo de la carne? No sé. Yo creo que la pregunta, amado hermano, debe ser pública como la respuesta también. ¿Estás bajo el deseo de la carne? ¿No o sí? ¿O es tibio? ¿Tibio? No sé. Sí sé, pero creo que es más que no, que sí, más que sí, que no. ¿Usted está bajo los deseos de la carne? Pero dígalo con convicción, amado hermano. Usted está bajo los deseos de la carne. ¿Por qué le duele decir no? ¿Por qué se resiste a decir no? ¿Quién le está tapando la boca? Yo no veo ni una boca tapada, a más de la mascarilla que usa ahí. ¿Alguien le ha puesto la mano en la boca para decir que no? ¿O decir que sí? ¿Usted está bajo los deseos de la carne? ¡Wow! Esa es mi aspiración, amado hermano. Que no estemos bajo los deseos de la carne. Veamos qué dice 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, sin excepción, sociedad pecaminosa, conjunto de la humanidad pecaminosa. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. ¿Quién marca la corriente en este mundo? Satanás. Entonces, amados hermanos, aquí vemos dos momentos. Uno externo, que es la amenaza constante y latente, y otro que es la debilidad interna. Lo externo, por un lado, está Satanás como príncipe y potestad, príncipe de la potestad del aire. Pero por otro lado está usted, está su carne, está su esencia, está lo que usted es, lo más natural. Y esto acá, amados hermanos, es momento de analizar. Y ya vamos a llegar a ese punto. Porque lo tercero que debemos de ver en esta mañana es que la gente no deja la condición de este mundo, porque a más de seguir la corriente, por un lado, también están ellos caminando bajo los deseos y los anhelos de su carne, pero también lo hacen caminando bajo la ira del Eterno. Efesios 2:3b dice lo siguiente. En la segunda parte de Efesios 2, versículo 3 dice lo siguiente: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo éramos hijos de ira? Éramos de pasado, y Pablo se está refiriendo a ello. ¿A dónde nos lleva todo esto, amados hermanos? Si seguimos la corriente de este mundo y nos entregamos a los deseos de nuestra carne, en otras palabras, si ante la amenaza externa cedemos, si ante la amenaza externa, bajo la corriente del mundo, el hombre cede por su debilidad interna, ¿a dónde esto lo puede llevar? ¿A dónde va a llevar a alguien que cede? ¿A dónde lo va a llevar a alguien que practica los deseos de la carne? Alguien que se apasiona por los deseos de la carne. ¿A dónde lo va a llevar? En primer lugar, a todas las crisis que tenemos hoy en día. Todas las crisis sin excepciones. Pero hay algo más allá y peor que eso. No solo aquellas crisis de decadencia moral, social, política, económica, sino que hay algo peor, y es caer bajo la ira de Dios. La gente que está caminando tras la corriente de este mundo, la gente que está concibiendo los anhelos de su carne, caminarán bajo la ira de Dios si no se arrepienten en este día. ¿Qué es la ira de Dios? Y lo podemos definir de la siguiente manera. La ira significa la determinación de Dios de castigar el pecado. La ira de Dios es determinación
para castigar el pecado. Por eso decía Pablo que la paga del pecado es muerte, porque es la ira de Dios para castigar el pecado. Ejemplo, usted lo puede ver en la Biblia, en Génesis, encontramos el diluvio. Acuérdese la historia de Noé y de sus hijos. Encontramos también la historia de Sodoma y Gomorra. Encontramos evidencia de que la ira de Dios llega a un momento y determina el castigo del pecado. Pero en el contexto actual, o mejor dicho, en los últimos siglos, que hemos podido ver pandemias, amados hermanos, la fiebre amarilla, el ébola, el SARS, cólera, viruela, el SIDA, pero el día de hoy se llama coronavirus. Y no me vaya a salir, amado hermano, diciéndome, pero es que el nivel de mortandad es mínimo. Sí, eso creo que todo el mundo lo sabe. Es mínimo en relación a los que mueren de cáncer, a los que mueren de enfermedades cardiovasculares, a los que mueren de diabetes, a los que mueren por accidente, etcétera, etcétera. Sí, pero dígame usted, ¿cuándo por el cáncer se cayó la bolsa de valores? Dígame usted, ¿cuándo por el SIDA se cayó el precio del petróleo? Dígame usted, ¿cuándo por el ébola ha pasado lo que ha pasado en el 2020? Nunca. Nunca. Porque los contextos son distintos. Porque ahora el mundo y todas sus corrientes están más conectados. Hace 100 años no había lo que hay hoy. Antes la gente no viajaba como viaja hoy por hoy. Antes la gente no se movilizaba tanto como lo hace hoy por hoy. Hoy tenemos trenes, aviones, barcos, helicópteros, etcétera, etcétera. La gente crece y se moviliza por un turismo exorbitante. Las telecomunicaciones no eran las que habían hace 100 años. Los rumores no se regaban como se riegan hoy fácilmente al alcance de un clic. Las falsas noticias no estaban a la orden del día. Hoy en día todo eso es parte de la pandemia coronavirus. En medio de todo eso, amados hermanos, todo lo que estamos viendo, ¿será acaso el juicio de Dios? ¿Será la ira de Dios ya? ¿Será que la gente en este mundo ya está caminando bajo la ira de Dios? ¿Acaso los terremotos, acaso el Iota, el Eta y todos los que vengan a continuación, huracanes, aluviones, movimientos telúricos, explosiones volcánicas, fenómenos del mar, ¿acaso eso no se lo conoce hoy en día como dolores de parto? ¿Acaso la ira de Dios ya no está mirando a este mundo? ¿Acaso este no es el momento preciso para reconocer que es necesario dejar las condiciones del mundo? Si el mundo se está viniendo a la iglesia tiene que cerrarle al mundo las puertas, pero no a la predicación, sino a las prácticas del mundo. Y usted se preguntará, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué un Dios de amor puede comportarse así? ¿Por qué si Dios es amor, por qué la gente habla estas cosas de que Dios es el que va a traer terremotos, maremotos, etcétera, etcétera? Porque la gente no conoce quién es Dios en realidad. Mi Dios, al que yo sirvo, al que yo sigo, al que yo amo, es Dios de amor, pero es Dios de justicia. Y como es Dios de justicia, por esa justicia yo anhelo seguir a Cristo, porque fue la justicia de Dios que puso a Cristo, no solo el amor, sino la justicia para que derrame hasta la última gota de sangre por este pecador. Y por eso, amados hermanos, es que Dios hoy nos hace ver su amor y su justicia. El mundo tiene un cuento de hadas de quién es Dios en realidad, porque no le conoce. Idolatran a un Dios que no existe, pero al Dios que yo adoro tengo que conocerlo en su palabra, en su revelación escrita. ¿Por qué Dios es así? Porque Dios es justicia,
porque Dios es santidad, porque Dios es amor. Y cosas peores vendrán a las que estamos viendo hoy por hoy. Yo no me voy a poner a profetizar que el 2021 será mejor que el 2020. Porque yo no soy profeta, hermano. Soy un pastor simplemente que predica la palabra de Dios. Pero sí le puedo asegurar, amado hermano, que si estamos cogidos de la mano de Dios, aunque venga y el mundo se convulsione y haya todas las pestes y todo lo que el mundo pueda padecer, yo estaré confiadamente en Cristo Jesús. Porque Él me sostiene, porque Él me sustenta, y a Él yo le sirvo y a Él yo le busco. Amados hermanos, estamos bajo esa condición ahora. La ira de Dios está mirando hacia acá, pero Dios se reserva el derecho de manifestar su ira como debe de ser, porque no todo se va a manifestar en esta tierra. La plena manifestación de la ira de Dios será en la eternidad. No será aquí en esta tierra, como usted tal vez lo esté imaginando. Es la condición de todo ser humano que no ha creído en Cristo. Veamos qué dice Juan 3:18. Dice: pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Ahí sí, amado hermano, ya no hay nada que hacer. La ira de Dios se manifestará por la eternidad con un castigo eterno. Porque una vez que se deje esta tierra, ya no hay oportunidad. Ya no hay nada más que hacer. En resumidas cuentas, amados hermanos, en estos 3 puntos tratados, podemos encontrar características que producen la condición de muerte espiritual. Si tú y yo hemos llegado a Cristo Jesús, amado hermano, nosotros hemos dejado la condición del mundo. No andamos detrás de la corriente del mundo y no andamos concibiendo los deseos de la carne. Peor, vamos a caminar bajo la ira de Dios, porque somos hijos del Rey de Reyes. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si no es así? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Podríamos hacer algo al respecto? Yo te voy a dar una respuesta muy sencilla. Si Cristo no está en tu vida, no puedes hacer nada. Solo Dios puede hacer algo. Y quiero terminar con esta palabra. En los últimos versículos de Efesios 2, de nuestra lectura para el día de hoy, del 4 al 6, vamos a leer lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia. Hoy el Señor le dice a la vida de quien esté escuchando este mensaje que es posible cambiar la condición de este mundo, pero solo por la misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que con nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amado hermano y amigo que me escuchas, hoy que estás en este lugar, hoy que puedes estar en tu hogar escuchando este mensaje, tú tienes que atreverte el día de hoy a analizar. ¿Estás bajo la condición del mundo? ¿Estás bajo los deseos de la carne? ¿Estás bajo la ira de Dios? ¿O estás fuera de todo ello? Porque si no es así, amado hermano, hoy es el día de hacerlo. El Señor dice: por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente el día de hoy vimos testimonio de lo que significa el bautismo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú el día de hoy tienes que analizar tu vida. ¿Estás caminando bajo la corriente del mundo? ¿Concibe los deseos de la carne? ¿Estás bajo la ira de Dios? ¿O ya nada de eso está en tu vida? Si nada de eso está en tu vida, amado hermano, gloria a Dios, que Dios te bendiga y sigue adelante. Pero si en esta mañana tú te das cuenta que eso no es así, si en esta mañana tú estás analizando en tu propia vida que estás bajo la corriente de este mundo, que estás bajo los deseos de tu carne y que te encuentras bajo la ira de Dios, lleno de temor, lleno de pánico, lleno de inseguridad, hoy es el día para decirle a Dios: perdóname, perdóname.
Hoy es el día para decirle al Señor: ayúdame. Hoy es el día para entregar tu vida al Señor. Hoy es el día para ponernos a cuentas con el Señor. Hoy es el día que Dios nos ha dado para hacer las cosas diferentes. Yo quiero que te pongas en pie, amado hermano. Yo quiero que cierres tus ojos. Señor, mi Dios, todo te lo debemos a ti. Absolutamente todo. Todo. Y es en este día, Señor, que tú nos has hecho reflexionar a la luz de tu palabra. Sentirnos ministrados por ti, Señor. Sentirnos redarguidos. Sentirnos, mi Dios amado, de que tal vez la vida que hemos estado llevando no ha sido la correcta. Tal vez hemos tomado decisiones que nos han llevado a serios problemas. Porque tal vez lo interno, nuestra debilidad, tal vez esta carne nos ha hecho ceder a la amenaza externa, a lo que ofrece el príncipe de este mundo. Pero sabemos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, que tú nos das una oportunidad de ponernos a cuentas, de pedirte perdón, de arrepentirnos por aquellas decisiones mal tomadas. Que si estamos en problemas complejos, difíciles, serios, tal vez la mayoría de todos esos problemas es porque hemos concebido los deseos de nuestra carne. Es porque hemos cedido ante la amenaza. Es porque hemos cedido ante la tentación. Es porque hemos cedido ante la corriente. Y hoy es el día que podemos comprender, mi Dios amado, que no tenemos que seguir caminando bajo la condición del mundo. El mundo no trae nada bueno. El mundo no trae nada de beneficio para la vida de ningún ser humano. Pero tú sí, Señor. Y hoy lo podemos ver a la luz de tu palabra. Lo podemos sentir porque es el Espíritu Santo que nos ha ministrado en este día. Y queremos, Señor, pedirte perdón por nuestros pecados, ofensas, transgresiones, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a mantenernos fuertes en el Espíritu Santo. Ayúdanos a mantenernos fuertes, Señor, mi Dios amado, no en nuestra carne, sino en tus fuerzas. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el príncipe de este mundo. En el nombre de Jesús, consuela corazones, Padre eterno, en esta mañana. Consuela vidas. Porque tal vez nos ha tocado, Señor, replantear muchas cosas. Porque a nada bueno nos ha llevado las decisiones que hemos tomado fuera de tu voluntad. Son aquellas decisiones que tomamos en la carne. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones en ti y para ti. Porque solo ello nos permitirá gozarnos de las bendiciones para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, agradecidos contigo, Señor, por los cambios, por la transformación, por hacernos nuevas criaturas, por poner una nueva visión en nosotros, por darnos las fuerzas que necesitamos para no vivir bajo la condición de este mundo. Tú nos sacaste de este mundo, mi Dios amado espiritual, y nos pusiste en el reino de tu Hijo. Y ahora, Padre eterno, todo lo que hacemos y todo lo que pensemos, todo lo que haremos en un futuro, sea para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos y amigos.